Ayer en la primera carta de Juan se nos decía que porque somos hijos de Dios tenemos que huir del pecado. Las obras de justicia nos hacen hijos de Dios. Y hoy, en este capítulo 3 de la primera carta, profundizamos un poquito más, tal vez incluso con alguna veta dramática, porque lleva el problema San Juan a Caín y Abel. Caín como homicida desde el principio, aquel que no ama, no el que le hace algo al hermano. Atención, el que no ama al hermano es un homicida, porque la vida de la gracia es vida, y la vida de la gracia precisamente es el amor de Dios. La gracia no es algo, es Dios en cuanto que se da al hombre como participación. Por lo tanto, nosotros tenemos que amar con el mismo amor de Dios, con el amor que se llama de caridad. El problema del amor de caridad, cada tanto cuando uno, digamos así, perfecciona un poco el discurso sobre esto, tiene mala fama porque nosotros identificamos la caridad, que es la traducción latina de la expresión agapé en griego, que quiere decir amor desinteresado o amor benevolente, un amor que no hace pie en uno. Uno ama al otro no porque me cae bien, por esto, por aquello que me satisface a mí, sino el otro en cuanto a otro. Esa expresión agapé se vierte al latín como caridad, pero en la mayor parte de nuestras sociedades que utilizamos esta expresión, caritas también es la acción social externa de la Iglesia. Entonces entendemos caridad como la ayuda de alguien que tiene más a alguien que tiene menos. Inclusive también, como dice un autor, es una forma elegante de continuar la pelea. Como yo tengo caridad, te perdono. Uno le está diciendo, subtítulo, como yo soy mejor que vos, te aguanto. Y nosotros tenemos que ser amados por ser nosotros mismos, no porque uno es mejor y el otro es peor. Y esto es lo que quiere desarrollar el apóstol Juan, y por eso es tan taxativo, tan taxativo y a la vez tan realista, porque cuando empezó a hablar del pecado yo les advertía que no quiere decir que uno técnicamente no peque en nada, porque somos frágiles, pero el problema es la voluntad, que nosotros tengamos voluntad de verdad de huir hasta el más pequeñito de los pecados. Y hoy dice lo mismo Juan, si nuestra conciencia nos reprocha algo, Dios es más grande que nuestra conciencia. Si nosotros estamos en la dinámica de Dios, las faltas van a ser un momento en la vida, pero no una situación estable. Hay gente que se abandona a vivir a la buena de él mismo en vez de a la buena de Dios. Uno entonces deja decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa, total, ya está. Esa actitud es la que Juan dice, cuidado con eso, no nos dejemos estar. Aun cuando queramos hacer todo el bien posible, somos frágiles y por ahí la conciencia nos va a reprochar algo. Pero tranquilo, no hay que estar ansiosos porque Dios es más grande que la conciencia. Pero tenemos que estar en este camino, en esta dinámica. Somos hijos de Dios y el motor de nuestra existencia tiene que ser precisamente ese amor que se vuelca a todos, al prójimo, también a los enemigos, como nos dice Jesús en el Sermón de la Montaña. Y esa actitud también nos tiene que hacer netamente, una consecuencia de la Navidad, evangelizadores. Ayer veíamos la vocación de Andrés y Pedro, y hoy el evangelista Juan nos cuenta la vocación de Felipe y de Natanael. Felipe le pasa como a muchos tal vez de nosotros, era una persona prejuiciosa. Cuando Felipe le dice a Natanael, tenemos el Mesías, Natanael sucumbe a los prejuicios, pero ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y cuando se encuentra con Jesús, está bien que Jesús le hace un vaticinio, ¿no? Le dice, antes de que te llamara Felipe, cuando estabas bajo la higuera, y era una persona sin doblez. ¿Qué quiere decir que era una persona sin doblez? Que cuando le ponía las cosas sobre la mesa, las aceptaba. No era una persona que cero conflictos, no era una persona que lo hacía todo bien, era una persona que se adecuaba a la realidad. Eso es ser sin doblez. Cuando uno tiene doblez, vos le pones las cosas sobre la mesa y el otro las dobla, le pone algo para no verla, para no aceptar la propia condición. Y eso es lo peor, porque Dios siempre nos está llamando.
Cuando nosotros no progresamos o no avanzamos en el camino espiritual, los que ponemos óbices somos nosotros, porque no podemos pensar que Dios nos quiere lejos, si encarnándose y todo lo que hizo hasta morir por nosotros en la cruz, lo hizo para estar cerca. Cuando alguien siente que se aleja de Dios, no hay mucha opción. Cuando uno siente que se aleja de Dios es porque se está alejando, porque Dios nunca se aleja de nosotros y ese es el gran don de la encarnación. Vamos a pedir a María Santísima que el Señor se nos manifieste en este tiempo. Mañana es la Epifanía, la manifestación a los pueblos paganos. Vamos a pedir al Señor que el Señor se manifieste en nuestra vida para que tengamos esa dinamis, esa fuerza que nos empuje a explotar al máximo nuestra filiación de Dios, nuestra filiación a Dios, somos hijos de Dios, para que aprendamos a vivir en la vida amando al hermano, también al hermano que por H o por B nos pueda llegar a dar algún problema. Que la Santísima Virgen nos acompañe en este tiempo de la Navidad que nos resta y nos ayude como ella a guardar su palabra para tratar de vivirla y meditarla en nuestro corazón. Que así sea.